Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 13 de junio del año 2023. Martes 13 es un día que algunos miran con ojeriza, pero no se ponga con eso, porque hoy es el día de San Antonio de Padua, y ha de ser, por supuesto, un buen día, el mejor día posible. Está usted en este momento en la sintonía de En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga gratuitamente. Y si entra en www.éxitos107.com, éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Recibo el saludo de Juan Bautista González desde una Caracas con gasolina dolarizada y escasa. Saeda Bon está en Orlando, Carlos Cuevas en Filadelfia, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Aleja González, a ver qué se me hizo Aleja, está en Caracas también. José de Villa en el estado Zulia, donde los Yucpa hacen lo que les da la gana. Ahora se suma a la cadena, a ver qué dijo, a la cadena de problemas existente. Es la locura en mi ciudad. Dice en el estado Zulia, no sé cuál es la ciudad del estado Zulia, Maracaibo, Cabimas, Lagunilla, Ciudad Ojeda. José Rafael Conopoima Pérez, en Ciudad del Plata, Argentina. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Daniel, Laura, y a toda la gente maravillosa que nos escucha, y a nuestra querida Mariel Sofía Rodríguez. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Y, que claro, el otro micrófono cambió. Sí. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, buenos días a todos desde Madrid. Saludos a los oyentes y también a mis compañeros en el estudio. En la edición y montaje está Jesús Carreño. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, oyentes y, claro, al equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Ya les dije, hoy es el día de Antonio de Padua. Nació en Lisboa el 15 de agosto de 1195. Falleció en Padua el 13 de junio de 1231. Sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. También es el día de Santa Felícula de Roma, mártires, Beato Aquileo de Alejandría, obispo, San Trifilio de Leucosia, obispo, San Seteo o peregrino de Abruzzo, obispo de Amiterno, San Eulogio de Alejandría, obispo. Eulogio sí lo conozco varios, y Eulogia también. Eulogio en el Zulia hay, seguro que sí. En el calendario astrológico de Enrico Mariani veo que para el día de hoy tenemos todavía la luna menguando en Aries, pero a partir de las 2:31 de la tarde entrará menguante en Tauro, que es todo lo contrario de la luna de Aries. Si la luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de Tauro es la luna de la lentitud. Si la luna de Aries es la luna de lo liviano, aquí es la luna de lo pesado. De hecho, es la luna de la abundancia, de la llenura, de la prosperidad. En Aries, la luna es buena hacer una dieta para adelgazar. En Tauro hay que hacer la dieta, pero para engordar.
Eso será a partir de las 2:31 de la tarde, de manera tal de que tenemos luna menguante en Aries, después menguante en Tauro y sol en Géminis, en este martes 13 de junio del año 2023. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, tenemos que en 1525, el 13 de junio, Martín Lutero se con la monja Catarina von Bora y rompió el celibato. Bueno, lo rompieron ambos, ¿no? El 13 de junio de 1790 nació José Antonio Páez, el refundador de la República de Venezuela, al liderar en 1826 el movimiento separatista conocido como la Cociata, que separó a Venezuela de la Gran Colombia y restauró la República de Venezuela, fundada el 5 de julio de 1811. El 13 de junio de 1859, el presidente Benito Juárez en México declara propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica. El 13 de junio de 1920 estalla una bomba en el Teatro de La Habana durante la presentación de la obra Aída, donde intervenía como tenor Enrico Caruso. El 13 de junio de 1930 fallece José Antonio Ramos Sucre, poeta, ensayista, diplomático venezolano. Y el 13 de junio de 1933 nace en Maracay, estado de Aragua, César Girón, el torero venezolano. El 13 de junio de 1953, en Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla perpetra un golpe de Estado contra el presidente constitucional Laureano Gómez. 13 de junio de 1973, Henry Kissinger, en ese entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, y el presidente vietnamita Le Duc Tho firman el Acuerdo de Paz de París. El 13 de junio de 1899 nace el gran compositor mexicano Carlos Chávez. Y el 13 de junio de 1963, es decir, está cumpliendo hoy 60 años, Olvido Gara, ese es el nombre, Olvido Gara. Pero si le digo Alaska, ¿la reconoce? El 13 de junio de 1970, por 2 semanas seguidas, The Beatles logran la posición número 1 en el Hot 100 de los Estados Unidos con The Long and Winding Road. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani?
Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%. Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la Ujú. ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón. Milagro. Esa era la palabra clave, el código. Si encontraban a los niños con vida, o si tan sencillamente los encontraban, el que los encontrase solo iba a decir una palabra por el radio: milagro. Pues en efecto ocurrió el milagro y encontraron a los 4 niños y los 4 están vivos. No cabe la menor duda que después de 40 días sufriendo terriblemente, mejor dicho, en la selva amazónica en Colombia, el encontrarlos ha sido un milagro. Ahora, empezamos ahora a conocer detalles importantes. La madre de los niños, Magdalena Mucutuy, los acompañó durante 4 días. De los 40, 4 días estuvo ella antes de fallecer. El testimonio que nos da uno de los rescatistas es así. Recibí a la niña, Leslie, en mis brazos, diciendo ella: tengo hambre. Así dijo Nicolás Ordóñez Gómez, uno de los integrantes del equipo de búsqueda. Fuimos a ver al niño y estaba acostadito. Se levantó y dijo él muy consciente: mi mamá se murió. Hablamos de Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tim Noriel, de 5, y Christine, de 1, cumplió el año allí en la selva. Aquí está el testimonio del padre, ahora viudo, Manuel Miller Ranoque. Leslie, lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá les dice: tal vez, váyanse que ustedes van a mirar quién es su papá, quien sí sabe que es amor de papá como yo se los demostré a ustedes. Leslie, que tiene una naturaleza guerrera y es muy inteligente, fue entonces quien mantuvo a salvo a sus hermanos menores, según contaron los abuelos en las entrevistas recientes. La búsqueda fue algo muy, muy fuerte. El equipo, estamos hablando de más de 100 soldados e indígenas de la zona, apoyados por perros rastreadores que siguieron la pista de los menores mientras caminaban por la selva, a lo largo de 2.656 kilómetros, un recorrido equivalente a la distancia que hay entre Caracas y Quito. Magdalena Mucutuy, la madre de los niños, y un líder indígena también fallecieron, pero no han especificado dónde estaban sus cuerpos. Para que tenga usted una idea de esta selva, hablamos de una zona de espesa vegetación, con árboles que llegan a los 40 metros de altura, abundante en jaguares y serpientes y con lluvia permanente que impide escuchar posibles llamados de auxilio. Por todos estos elementos, encontrarlos a los 4 vivos es que se produjo y se ha llamado el milagro
Nadie muere en la víspera. Es un viejo refrán. Ahora, Wilson, el perro policía que los buscaba y que por lo visto fue el que dio la pista para que definitivamente los encontraran, sigue perdido en la selva. Los milagros existen a veces. 9:16 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Según The Washington Post, cuando el expresidente Donald Trump ingrese a un juzgado federal en el sur de Florida esta tarde, marcará un momento histórico en la historia legal y política de este país. Trump comparecerá ante el tribunal por primera vez después de que un gran jurado lo acusara a él y a su asistente Walt Nauta de más de 3 docenas de cargos relacionados con el presunto almacenamiento de documentos altamente confidenciales por parte de Trump en su propiedad de Mar-a-Lago. Allí se espera que un juez de instrucción fije las condiciones bajo las cuales Trump debe quedar en libertad hasta el juicio. Los funcionarios de la policía de Miami dijeron que están monitoreando las publicaciones en línea en busca de reuniones y amenazas de violencia. Durante una conferencia de prensa ayer, el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, dijo que la policía está previendo que se presenten entre 5,000 y 50,000 personas en las cercanías del Palacio de Justicia de Wilkie D. Ferguson Jr. en el centro de Miami. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se enfrentó a Donald J. Trump en horario de máxima audiencia anoche, presentando al expresidente como un hombre enojado y vengativo, que tiene la responsabilidad de empujar a la nación a otro momento extraordinariamente divisivo. Durante un town hall de CNN de aproximadamente 90 minutos en Nueva York, Christie, lleno de energía, se apoyó en sus antecedentes como exfiscal federal y dijo que creía que la acusación era una, cito, evidencia muy precisa y detallada, una acusación cargada, y la conducta de Trump allí es horrible, fin de la cita. Christie, quien se postula para presidente contra Trump en el campo primario republicano que domina el expresidente, dijo que creía que los fiscales tenían más pruebas de las que se habían presentado hasta ahora. Nikki Haley dio un giro sorpresa al criticar a Trump por los detalles específicos en la acusación en su contra. Si lo que dice es realmente el caso, el presidente Trump fue increíblemente imprudente con nuestra seguridad nacional, dijo Haley durante una aparición en Fox News. Al mismo tiempo pidió una revisión completa del Departamento de Justicia y el FBI. El senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, adoptó un tono similar durante una parada de campaña ayer, calificando la acusación como un caso serio con acusaciones delicadas y sugirió que el sistema de justicia estaba sesgado en contra de los republicanos. La Oficina de Estadísticas Laborales publicará hoy nuevos datos de inflación que muestran que los precios disminuyeron por un 10º mes consecutivo en mayo. Esas cifras mostrarían un progreso significativo desde el verano, cuando los precios se dispararon a máximos de 40 años y el índice de precios al consumidor alcanzó un máximo de 9.1% año tras año. Pero la inflación todavía está muy por encima de los niveles normales y la pregunta que se avecina es si los altos aumentos de precios se convertirán en una característica permanente de la economía o si se necesita más dolor económico para que los políticos eliminen la inflación persistente. Lo último es una cita de The Washington Post. Los senadores recibirán la primera de las 3 sesiones informativas previstas sobre inteligencia artificial esta tarde por parte del profesor de informática del Massachusetts Institute of Technology, MIT, Antonio Torrealba. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, usó un discurso en la sala para defender la continuación de la ayuda a Ucrania, calificándola de inversión directa en nuestra propia seguridad. Un mensaje que probablemente espera que llegue a sus colegas del lado de la Cámara.
JP Morgan Chase pagará $290 millones a las víctimas de Jeffrey Epstein. El banco lo mantuvo como cliente a pesar de los informes de los medios sobre él abusando a adolescentes. Y Denver Nuggets venció a Miami Heat, logrando así su primer título de la NBA. Podría decirse que Jimmy Butler fue el mejor jugador de todos los playoffs durante la primera ronda, pero parece haber estado obstaculizado por una lesión en el tobillo sufrida en la segunda ronda. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 9:24. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Los abogados de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. El equipo de trabajo está comprometido con cada uno de sus clientes para lograr las metas en materia migratoria. Así que, si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 43 personas se mantienen privadas de libertad por el escándalo de corrupción en Petróleos de Venezuela. Sin embargo, muchos venezolanos se preguntan qué ha pasado con el exministro Tarek El Aissami. Ante esto, el fiscal general Tarek William Saab fue consultado sobre la situación del dirigente chavista y si está siendo investigado por las autoridades por estos hechos de corrupción. Saab respondió: «Mira, yo siempre he dicho cuando me hacen esa pregunta que en ello prefiero ser no solamente una persona responsable, sino no adelantarme a hechos que están en curso». Esto lo dijo en el programa Abriendo Puertas en Venevisión. Saab acotó que apenas estamos en una fase donde imputamos, vamos hacia la acusación, estamos en una fase en pleno desarrollo, por lo tanto prefiero no adelantarme, cita textual. Lo curioso es que Saab entonces se adelantó en las otras 60 detenciones, porque abiertamente acusó, insultó y dijo de todo de cada uno de los detenidos. Jorge Rodríguez plantea posible ley para restringir candidaturas presidenciales de políticos opositores que apoyaron sanciones e invasiones militares. Rodríguez señaló la necesidad de establecer criterios claros que impidan que aquellos políticos que promovieron acciones que atentaron contra la soberanía del país puedan aspirar a la máxima magistratura. Manifestó que la posible ley tendría como objetivo proteger los intereses y la estabilidad de la nación. Dijo textualmente: «Resulta inadmisible que aquellos políticos que han llamado abiertamente a sanciones y a intervenciones militares extranjeras puedan aspirar a la presidencia de Venezuela en el futuro. Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional garantizar que los candidatos presidenciales sean personas comprometidas con el bienestar del país y no aquellos que han buscado acciones que nos perjudican como nación». Fin de la cita. Irán y Venezuela quieren aumentar el comercio bilateral a $20.000 millones desde los $3.000 millones actuales, según dijo ayer el presidente iraní Ebrahim Raisi, de visita en Caracas.
Los dos países firmaron un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación en petroquímicos con miras a llevar a cabo proyectos conjuntos, aprovechando la ya estrecha cooperación en petróleo. La falta de gasolina, recrudecida en la última semana en el estado portuguesa y en gran parte del territorio nacional, lleva al borde del colapso a los productores agrícolas. En plena siembra de maíz correspondiente a este ciclo de invierno, no han podido desplazarse como se debe a sus unidades de producción. Las asociaciones agrícolas de la región advirtieron que la siembra del maíz, el rubro de mayor consumo nacional, está retrasada por las fuertes lluvias que desde inicio de mayo han azotado a la región. Ahora no se han aprovechado algunos días de verano o sol porque la falta de gasolina impide a los productores llegar con el gasoil asignado a sus fincas. Con relación a las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre, el proceso de inscripción está abierto desde el pasado lunes 5, pero todavía ningún aspirante se ha acercado a las oficinas que prestó la UCAP en Caracas para inscribirse. Esta semana llega la gente, promete Jesús María Casal, el presidente de la comisión, pero algunos candidatos, como María Corina Machado, todavía estarían deshojando la margarita, ir o no ir. Una posible asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, CNE, controlado por el chavismo, es la piedra de tranca. Y Major League Baseball reveló el primer avance en el proceso electoral para el Juego de Estrellas 2023. Ronald Acuña Jr. de los Bravos lideró a todos los jugadores de ambas ligas en sufragios recibidos. Acuña tiene 1.086.537 votos. Shohei Ohtani, el que está más cerca, 924.182. 9:30. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Buenos Aires. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Argentina, donde se entrevistará con Alberto Fernández en la segunda etapa de su visita a la América Latina, en la que fundamentalmente se discute el futuro del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Mientras, en París, los diputados franceses votan una resolución en la que piden al gobierno que se niegue a firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur y condicionar cualquier compromiso al cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático y al respeto para todo producto agroalimentario importado a las normas sanitarias y medioambientales de la Unión Europea. Antes, la señora von der Leyen estuvo en Brasil. Ayer, tras un encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que Brasil puede jugar un papel importante en la búsqueda de la paz en Ucrania cuando asuma la presidencia del G20 a finales de este año. La señora von der Leyen afirmó que aprovechó su reunión con Lula para discutir la propuesta de paz presentada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y sobre la necesidad de que toda la comunidad internacional asuma el desafío de contribuir en la búsqueda de un acuerdo de paz. Colombia. Los familiares de los 4 niños indígenas que sobrevivieron al accidente de aviación y a 40 angustiosos días solos en la selva de la Amazonía, ahora libran una batalla por su custodia. Los hermanos, cuyas edades van de 1 a 13 años, seguían hospitalizados ayer y se prevé que continúen allí por varios días más, un periodo que la Agencia de Protección Infantil de Colombia está utilizando para entrevistar a familiares con el fin de determinar quién debería hacerse cargo de ellos después de que su madre falleciera en el choque del 1 de mayo. México. Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México, anunció que renunciará a su cargo al frente de la ciudad a partir del 16 de junio para optar a la candidatura presidencial del partido de Andrés Manuel López Obrador con miras a las elecciones de 2024. Sin sorpresas, la señora Sheinbaum, que figura como favorita para lograr la postulación oficialista y suceder a AMLO, dijo
que dejará el rol que ocupa desde finales de 2018 con miras a llegar a ser la primera mujer en presidir México. Quito finaliza el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones generales extraordinarias de Ecuador el próximo 20 de agosto, que se celebrarán tras aplicarse el mecanismo popularmente conocido como muerte cruzada, en la que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional ante su probable destitución. Las elecciones que ha convocado, en esas elecciones no se presentará el presidente Lasso. 9:33. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Ucrania. Al menos 6 personas fallecieron luego de que misiles rusos alcanzaron edificios residenciales hoy martes en un ataque nocturno sobre la ciudad de Kryvyi Rog, en el centro de Ucrania, según dijeron las autoridades regionales, mientras los rescatistas trataban de encontrar a residentes que se cree que están atrapados bajo los escombros. Tras los primeros reportes que hablan de 3 fallecidos, el alcalde de la ciudad, Oleksandr Vilkul, escribió en la plataforma de mensajería que los decesos habían subido al menos a 6 y que se temía que otras 7 personas estuviesen bajo las ruinas. Un hombre fue detenido como sospechoso de asesinato en la ciudad de Nottingham, en Inglaterra, después de que 3 personas aparecieran muertas y otras 3 resultaran heridas tras ser golpeadas por una camioneta en incidentes relacionados hoy por la mañana. 2 personas aparecieron muertas en una calle poco después de las 4 de la madrugada y una tercera fue encontrada en otra calle. Los 3 heridos fueron golpeados por la camioneta en otro lugar. Los heridos recibían atención en un hospital y no había información sobre su estado en un primer momento. China. El presidente palestino Mahmoud Abbas inició hoy martes una visita a China en un momento en el que Beijing busca una mayor presencia en la política del Medio Oriente y competir por los recursos energéticos. En el anuncio de la visita, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que el país está dispuesto a ayudar a mediar en las relaciones entre la autoridad palestina y el gobierno israelí, que han alcanzado su peor nivel en los últimos años. El ministerio no dijo con quién se reunirá el mandatario en Beijing ni ofreció más detalles sobre su visita de 4 días. Jordania. Human Rights Watch denuncia fallos en el algoritmo del Banco Mundial y Jordania para asignar ayudas que excluyen a personas empobrecidas, hambrientas o que tienen otras dificultades, según informó hoy martes este destacado grupo defensor de derechos humanos. En un reporte, Human Rights Watch señaló que el programa automatizado clasifica la posición socioeconómica de las familias jordanas, lo que deja fuera a personas necesitadas como propietarios de pequeños negocios en una nación de 11 millones de personas donde la pobreza va en aumento y hay más de 1 millón de refugiados. Pakistán. El ejército y las autoridades civiles de Pakistán planeaban evacuar a 80,000 personas a lugares seguros en la costa sur del país y miles de personas en la vecina India, que buscaron refugio antes de la llegada del ciclón Biparjoy, que está previsto toque tierra en la región densamente poblada a finales de esta semana. El ciclón, que podría ser el más potente que azota el oeste de la India y Pakistán desde 2021, llega tras las devastadoras inundaciones que asolaron Pakistán el pasado año y dejaron 1.739 fallecidos y pérdidas valoradas en $30,000 millones. Y el gobierno de Japón ha aprobado hoy martes su estrategia de seguridad espacial de cara a los próximos 10 años ante la creciente militarización de Rusia y China, en lo que implicará un mayor desarrollo de proyectos en materia de defensa. Aquí en Miami, todo es expectativa por la comparecencia esta tarde de Donald Trump ante un juzgado allí en Downtown. La policía toma sus medidas y los ciudadanos, pues, en la medida de lo posible también.
¿Cuál es la situación que se está viviendo allí en los alrededores de la Corte? La pregunta se la paso a José Pernalete, quien está allí en esa zona. José es de La Voz de América. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todo el equipo de producción y a toda la distinguida audiencia de Éxitos. Estamos acá en el centro de Miami. Desde bien temprano en la mañana, todo está acordonado, hay un cerco policial. Sin embargo, tal cual como en el día de ayer, las autoridades de la ciudad de Miami y del departamento de policía, no se ha establecido una diferencia entre la presencia de manifestantes pro y contra del expresidente Donald Trump, cuya presencia se espera aquí aproximadamente a las 3 de la tarde. Esto ha generado hasta los momentos un ambiente pacífico de manifestaciones. Hay personas que vienen ataviadas con la bandera estadounidense, con carteles, grupos a favor, grupos en contra, individualidades, todos tratando de llamar la atención con un mensaje. Unos que están de acuerdo con lo que el propio presidente, el expresidente Donald Trump ha dicho a través de las redes sociales y manifestaciones públicas, que es un hombre inocente y que se trata de una cacería de brujas por parte de la administración de Joe Biden. Por otra parte, los detractores, unos de ellos afirman que el expresidente va a resultar ileso porque está acostumbrado a evadir la justicia. Lo cierto es que el ambiente promete a generar mayor tipo de manifestaciones. Todavía la vía no ha sido restringida, hay libre acceso. Sin embargo, debido a la presencia de muchas unidades de medios de comunicación social, hay parcial ocupación en los alrededores, sobre todo en las inmediaciones cercanas del perímetro que está a un lado del edificio federal Wilkie D. Ferguson Jr., que es el lugar donde se va a llevar a cabo esta comparecencia. Se espera que entonces sea ya a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando llegue mayor número de manifestantes. Hay convocatorias diversas. No se descarta que exista el cierre de vías, por eso es que advertimos que todavía está la vía con fluidez de tránsito. Y es que las autoridades en el día de ayer, en rueda de prensa ante la opinión pública, dijeron que no descartaban esta restricción general en los accesos para garantizar la seguridad de las protestas, para también facilitar el tránsito vehicular y contemplar entonces así la garantía de la libre expresión, el libre tránsito. José, ¿tienes idea de cuántos policías han sido desplegados en esa zona para cuidar que no haya desmanes ni disturbios? Sí, podemos hablar de cientos de policías. Solamente el departamento de policía de la ciudad de Miami tiene la orden de permanecer todos acuartelados y de sostener la vigilancia incluso de manera uniformada. Hay policías en patrullas, policías a pie. También está todo bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional. Homeland Security está en las inmediaciones y todo se coordina a partir de esta instancia federal. También está participación del FBI. Esto tiene más que ver con la cooperación de los alguaciles, el servicio de Marshall, el servicio secreto. También hay patrullaje del condado de Miami-Dade y en las inmediaciones hacia las salidas de las principales arterias viales, sobre todo las vías rápidas, está contemplada el apoyo por parte de oficiales uniformados, troopers de los estatales de Florida. Sí, ¿hay algún estimado de cuánto puede durar esta comparecencia de Donald Trump? César Miguel, lo conversaba hace un rato con un notorio catedrático de la Constitución estadounidense, Rafael Peñalver, y nos decía que este es un despliegue vasto, tanto de medios como de opinión pública, y su comparecencia no puede extenderse por más de 15 minutos. Dios. Sin embargo, esto va a extenderse incluso por meses. De acuerdo a Rafael Peñalver, el constitucionalista consultado nos dijo que posiblemente puede de avance o resultado definitorio de este tipo de acusación, que es vasta a su consideración, después de las próximo 2024. Bien, 15 minutos para algo que va a durar meses y años. Muchísimas gracias. Gracias. José Pernalete, de La Voz de América, desde las inmediaciones de la Corte. Son las 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy, con el hashtag Crisis Colombia.
vamos a ocuparnos de, básicamente, de la muerte, extraño suicidio, del teniente coronel Oscar Dávila, quien era el coordinador de protección anticipativa de la presidencia y que apareció muerto en extrañas circunstancias al interior de su carro. Él respondió a una entrevista periodística antes de morir y en ella aseguró que no podía hablar del tema de las chuzadas porque me acaban. Las chuzadas es, como dicen en Colombia, la intervención de teléfonos, pinchar teléfonos. Pues él era el que disponía, el que daba la orden para proceder con las chuzadas. Y todo el escándalo Benedetti, lo que trajo después, arrancó precisamente cuando, ¿cómo se diría?, le chuzaron el teléfono a la niñera de Laura Sarabia. Por eso en Colombia hablan ahora de la Nanny Gate. Ya venimos entonces con ese tema. Son las 9:44 de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Todo comenzó cuando se revela que le han intervenido el teléfono, chuzado será, a la niñera de Laura Sarabia. A partir de allí viene el escándalo. Colombia ya hablan del Nanny Gate, a dónde puede llegar. Más reciente es la extraña muerte, el extraño suicidio, entre comillas, del teniente coronel Oscar Dávila, el oficial precisamente que lleva adelante estas chuzadas. ¿De qué estamos en este momento? ¿Qué hay en este caso tan escandaloso como extraño? Vamos a Bogotá. Allí está Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa Diario El Tiempo. Martira, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Marta César Elvira. Miguel, siempre un placer estar en tu programa y realmente es un caso bastante complejo en un momento también complejo del país. Que se tiene, que como tú bien lo has dicho, es un caso que ha venido escalando, se inició como un robo de $7 a la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, ya hay un suicidio, por lo que eso dice el gobierno de por medio. Se sabe, efectivamente, este oficial de la policía era el que estaba a cargo de la famosa oficina del piso 13, que fue descubierto por la unidad investigativa periódico El Tiempo, porque inicialmente nos había negado que funcionara allí, y él habría admitido que participó en el examen de polígrafo de la niñera, pero también le habría hecho a la persona. Sí. No había tenido que ver con las interceptaciones legales, pero lo concreto es que se está muerto. El viernes tuve la oportunidad de estar en el lugar de los pocos minutos después que sucediera, en la puerta de entrada del condominio donde vivía, a muy pocas cuadras de la Fiscalía General. Utilizó el arma, su estafeta, y él había pasado una carta a la fiscalía en donde estaba pidiendo que lo escucharan. Nos acompaña también en Bogotá Juan Falconer, analista político, analista y consultor político. Juan, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué primera impresión tienes de esta situación y sobre todo de la extraña muerte del teniente coronel? Bueno, César, María, un placer estar aquí en este espacio con ustedes. Bueno, la primera impresión que tenemos es de turbulencia porque, digamos, los hechos se presentan de una manera muy regular. El coronel Oscar Dávila, pues el día anterior se reúne con un reconocido abogado del país, que es Miguel Ángel del Río, donde manifiesta ese tipo de preocupaciones, ¿no? Que lo están persiguiendo, que le están interceptando las comunicaciones, y él temía porque en algún momento su nombre saliera a deducir en este escándalo, ¿no? Sin embargo, los hechos en los cuales él pierde la vida, que todo pues apunta a que fue un suicidio, pues en realidad
deja muchas dudas, ¿no? Primero, el presidente de la República lo confirma rapidísimo antes de que medida legal o las autoridades pertinentes pues dieran un parte. Entonces también empiezan a haber anuncios, redes sociales, como si de una u otra manera tuviera información adicional o alguna cosa que genera mucho sobre el tema. Aquí lo clave es que definitivamente la información que tenía el coronel era clave para determinar los avances en la investigación, porque aquí no es ni los $7.000 que inicialmente se denunciaron, los 150 millones de pesos que al final del ejercicio estaban hablando que se habrían hurtado a jefe del gabinete Laura Sarabia, sino es un engranaje de muchísimas cosas que seguramente pueden llegar a ser más puras y que no alcanzamos a dimensionar. Uno se suicida pensando, temiendo que lo van a matar. Él hubiese buscado protección o alguna otra cosa. Entonces, todos hechos sí por lo menos llevan a sospechar de que hay algo muy fuerte detrás de todo esto, detrás de la oficina que se pone en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el famoso piso ese donde se maneja la seguridad del presidente de la República con equipos que adicional son del extranjero, que permiten intercepciones y demás. Entonces, de ahí se producen unas decisiones complejas. El coronel Oscar Dávila fue el que autorizó, el que ordenó llevar a la niñera al polígrafo. Y desde ahí se desprenden un montón de abusos institucionales. Entonces a mí me preocupa esta situación, lo que el señor sabía y saber en Colombia con lo que estaría pasando en la Casa de Nariño. Hablaba Juan Fauner. Leo, yo no me puedo pronunciar de eso, me cavan. Eso fue lo que dijo Coronel Ávila horas antes de morir. Y como acaba de decir Falconer, es cierto, nadie se suicida por ninguna amenaza de muerte. Es absurdo. El que tiene amenaza de muerte busca en efecto protección. Es que acá no hay teniente coronel tan vinculado al alto gobierno. Le pregunto a Marta Elvira Soto. Porque San Miguel, hay muchos casos sueltos en esta historia. Otra es que se supone, le dicen allegados al coronel, que él estaba angustiado en la narración que hace el analista sobre el encuentro con Miguel Ángel del Río. Pues nosotros simplemente tenemos la acción de Miguel Ángel del Río, que pues también está asesorado a otro de los implicados en el tema de las interceptaciones a la niña, la ex jefe del NETI. Pero, por ejemplo, otro caso suelto es que utilizó para suicidarse el área de su estafeta. Y si estaba preocupado, si estaba tan inquieto, si lo veían, digamos que un poco acosado, como es la versión del abogado Miguel Ángel del Río, cómo es que su estafeta se baja a comprarle una agüita, porque es la versión que dio, y deja su arma de dotación en la silla del carro. Entonces, digamos que pues uno parte de la fe y la presunción de inocencia, pero hay cosas que parece que son bastante extrañas. Esa declaración que tú lees se la dio a una colega de la revista Cambio, en donde él dice, si hablo me acaban. Y cuando uno escucha la voz del coronel y cuando uno ve su hoja de vida, se trata de un hombre, como lo describen compañeros, de intensidad, un hombre solo, un hombre que no dejaría amedrentar tan fácil una supuesta amenaza o por la inspección que se hizo al piso 13. Lo que hay acá son interrogantes. Ya la fiscalía está citando a su jefe inmediato, que es el jefe de protección de Casa de Nariño, que es el coronel Feria. Ha estado siempre muy cerca al presidente de la República desde que fue alcalde de Bogotá, y a otras personas que podrían entregar respuesta a todos estos interrogantes. Hablaba Marta Elvira Soto. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso, cuando volvamos con nuestro foro, #CISColombia, vamos a ahondar ya no tanto en el hecho puntual del suicidio, entre comillas, sino las explicaciones que deja todo en el escenario político de Colombia. Implicaciones que salpican, por supuesto, desde el presidente Petro hacia abajo. Son las 9:56 de la mañana y en este momento
hago contacto telefónico con el señor Mauro Guerra, aquí fundador de Guerra Financial Group. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. César, muy buenos días. El hombre más conocido en la radio de tanto. ¿Ah? Bueno. Yo apenas llevo poquitico tiempo tratando de dar información a todas las zonas. El tipo de negocio yo hago simplemente es planificarle las finanzas a la gente, pero todo un baluarte de la información. Muchísimas gracias por tenerme contigo, César. A ti. Mauro, hay inversiones con taxes y hay inversiones sin taxes. ¿Cuáles son estas últimas? Te encantó las últimas, ¿no? Obviamente, es la primera que uno va a preguntar. No me puedo librar del... César, esto es muy importante. La gente normalmente y los contadores cometen el error de no explicarle a las personas, yo tengo nada contra los contadores, pero es explicarle a la gente lo que se paga impuestos y lo que no se pagan impuestos. Ejemplo, una persona abre una cuenta llamada IRA, Individual Retirement Account, la máxima cantidad de dinero que puede guardar usualmente son $100,000. Pero ¿qué pasa? También le deben explicar que ese mismo dinero puede guardar en un Roth IRA, que es la misma cuenta, pero sin pagar impuestos. La deducción al final del año, que es una deducción. Si una persona se gana, por decir, $60, ya declara 60, declara solamente 53 porque le quita los taxes $7,000 y eso es lo que se llama una deducción de impuestos. Pero, ¿qué es mejor, pagar o no pagar? Bueno, la espera de tantos años nos ha mostrado que tener cuentas, escuchen, sin pagar impuestos es mucho más beneficioso que estar pagando después de los años. Ahora, una persona que se va a retirar pronto, ya en 2, 3 años, pues ya no tiene tanto tiempo para poder guardar dinero. Entonces, mi opinión usualmente va a ser, trata de buscar cuentas que no paguen impuestos, porque después del año 2025, escuchen esto, después del 2025, aquí a la vuelta, las tasas de impuestos van a subir. Ganancias de capital, por ejemplo, para vender propiedades, van a subir las ganancias de capital. Cuando una persona da una propiedad, cualquier cosa que opcione ganancias de capital. Entonces, 15% que ir prácticamente al 28%. Entonces, yo les estoy tratando de dar ideas antes de que las cosas vengan. Nosotros hacemos unos escenarios cada 2 semanas donde le explicamos a la gente qué es lo que usted tiene que hacer para adelantarse, César. ¿Y qué es lo que hacemos? Enseñamos cuáles son cuentas taxables, las que no se taxan, cómo debería la gente ahorrar, cuánto el faltante en el momento de su retiro, en su negocio. Todo el mundo aspira a que su negocio siempre le dé dinero de por vida, pero no todos vamos a trabajar de por vida. Yo aspiro a parar en algún momento. El dueño de un negocio aspira a parar. Entonces hay que ir a buscar cuentas que no tienen impuestos. Existen no solamente el Roth, hay otras cuentas. Existen los LIRPs, se llama LIRP. Existen LIRPs, existen otras cuentas que no pagan impuestos. Usted debería hablar con su contador y preguntarle, óyeme, ¿qué cuentas no pagan impuestos para yo hacerlo? 401k, planes de retiro, existen para no pagar impuestos, César. Entonces, mira, vamos a estar llevando a cabo un seminario la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer un seminario y vamos a explicarle a la gente, y es más, voy a hacer un al día de hoy, César, contigo voy a aprovechar. A ver. Las 10 meras personas que nos llamen al 305-448-1011. Este es nuestro teléfono, 305-448-1011. Solamente 10 personas que ya asisten a nuestro seminario. ¿En qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plan financiero gratuito. Uy, qué maravilla. Cuesta $400, César, tarda más de 4 horas. Y estas primera persona que vengan a nuestro seminario, les vamos a hacer que llegar a su retiro económicamente, César. Solamente 10 personas, que no podemos hacérselo a todo el mundo. Llaman al 305-448-1011, César. Sí. Gracias, Mauro, por estos minutos y sobre todo por la oferta que acabas de darnos y esa información, las inversiones sin taxes.
Gracias, Mauro. Claro que fue bien. Muchísimas gracias a usted. Mauro Guerra Financial Group. Recuerden el teléfono 305-44 1011. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 7.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Felicia? Bueno, te voy a dar dos, César, relacionadas con Paul McCartney. El legendario músico británico Paul McCartney ha admitido este martes que se ha recurrido a la inteligencia artificial para ayudar a crear el disco final de los Beatles con voz del fallecido John Lennon. En declaraciones al programa Today de la BBC, McCartney, 80 años de edad, dijo que la tecnología se utilizó para sacar la voz de Lennon de un antiguo demo musical para que pudiera completar la acción. Pero eso no es todo. Hoy sale publicado el libro 1964, Los ojos de la tormenta. Contiene unas fotos inéditas que Paul McCartney tomó cuando nacía el legendario grupo británico Beatles. El libro documenta desde dentro el momento en que los cuatro fabulosos de Liverpool saltaban a la fama a través de unas instantáneas mientras hacía una gira mundial. Las fotografías las entre noviembre de 1963 y febrero de 1964 formarán además de una exposición que podrá ser vista a finales de este mes en la National Portrait Gallery de Londres. Gracias, Flor Alicia. 16 minutos, regresamos entonces a nuestro foro #crisis. La pregunta que había quedado en el aire antes de la pausa, este Nanny Gate, este escándalo Benedetti, este supuesto suicidio del coronel Ávila, ¿qué implicaciones tiene? Porque entendemos que, vistas las circunstancias, esto salpica desde el presidente Pedro para abajo. Le hago la pregunta a Juan Falconer. Juan, por favor. Bueno, César, pues evidentemente esto permea la imagen del gobierno nacional que viene de escándalo tras escándalo y digamos manejo institucional que se le ha dado pues, resulta muy cuestionable, ¿no? El presidente casi se dio en su momento defendiendo en medio de presunta chuzada, ¿no? Habló del ex jefe, gabinete ministerial, casi que agradeciéndole en lugar de haber tenido una posición un poco más crítica o por lo menos asumir una responsabilidad de un escándalo que se venía gestando y que como primer mandatario uno esperaría que asumiera responsabilidades, pero se ve protección hacia Laura Sarabia y digamos también un trato cuestionable con Armando Benedetti, que al fin del ejercicio es el que desató el tema de los y el escándalo y demás. Pero la actitud del gobierno nacional justificando o minimizando el tema de las usadas, el maltrato que sometieron a personas que prontamente estaban involucradas en la pérdida de dinero con unas prácticas del polígrafo, con vulneración de derechos fundamentales, arrogándose competencias y funciones de autoridades que no correspondían, porque el coronel en ese momento, Oscar Dávila, tenía la potestad para ordenar un procedimiento de esos tan irregular, porque pérdida de estos dineros no implicaba seguridad para el presidente Gustavo Petro, ponía en riesgo la integridad ni de Palacio, ni del presidente, ni de nada, era un asunto doméstico, familiar, entre comillas, porque, insisto, detrás de esto no estamos hablando solo de los 105 millones de pesos perdidos, no solo estamos hablando de la interceptación de las 2 empleadas de Laura Sarabia, sino ¿qué hay detrás de todo esto? Hay chuzadas a periodistas, hay persecución a la oposición, se está dando cosas, ¿no? Y en ese piso 13 de la DIAN, más allá de competencias constitucionales y legales, pues acá esa es la verdadera duda que tenemos frente al tema, pero sí hay una responsabilidad y una oración en la imagen del presidente que veremos en los próximos sondeos de opinión, y si mi cálculo no está mal, también se ha castigado en las elecciones regionales que se celebrarán en el mes de octubre, parecido a lo que pasa en España seguramente. A ver, hablaba Juan Falconer, y me gustaría oír tu opinión al respecto.
Elvira, hacia dónde va esto? Bueno, esto se está moviendo en dos escenarios, uno que es el judicial, pero también otro que es el político. Y obviamente esta escalada de escándalos está afectando la gobernabilidad del presidente. No es gratuito que haya dado una especie de timonazo en dos sentidos. Primero, tiene una cantidad de reformas estancadas en el legislativo, a tan solo 10 días de que se acabe el primer periodo oficial en el Congreso de la República, sino también, como diría el analista, está a puertas de unas elecciones de octubre regionales, en donde realmente partido de gobierno por todo estos escándalos, y no solo por los escándalos, sino porque nota que es una falta de coordinación interna, no hay una mesa visible. Se suponía que Armando Benedetti venía a recomponer los poderes en el pacto histórico, que hay sectores que están literalmente enfrentados, y resulta que esto tiene un escándalo. Y hay que hacer una anotación: aunque han intentado, digamos que culpar o a actores de la prensa o bien a la oposición, es claro que, a diferencia de otros gobiernos y de otros países, en este caso los escándalos parten del propio gobierno. Acuérdense que iniciamos con el visitar las cárceles, después el propio presidente pidiendo que se investigara a su hijo y que está investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Después viene el caso de Laura Sarabia, las declaraciones de Armando Benedetti hablando del subingreso de 15.000 millones de pesos que están registrados en la campaña Petro Presidente, y ahora el lamentable caso del coronel Dávila. ¿Por qué se inclina el presidente Petro por Laura Sarabia? ¿Qué es tan evidente el favoritismo hacia ella en lugar de mantener postura equilibrada entre ella y Benedetti? Pregunto a Juan Falconer. Pues ese es un misterio que nosotros quisimos también resolver. La Sarabia viene detrás de la unidad de trabajo legislativo de Armando Benedetti cuando estaba en el Congreso de la República, una mujer que por demás joven, con poca o nula experiencia en altos cargos del Estado, y que un día para otro se convierte en la mujer más poderosa del país, la esfera del presidente, y digamos casi que su mano derecha. Entonces, este cuestionamiento en torno a cómo rápidamente se gana la confianza del presidente y qué sabe de los manejos en Palacio para que haya una protección de esta manera. Incluso el poder de maniobra que tenía ella para anular a su anterior jefe, Armando Benedetti, que por más Armando Benedetti creía que ella le sigue reportando a él desde Presidencia de la República. Benedetti, su lealtad ahora con el presidente de la República producto, cargo y de poder que asume ella. Pero creo yo que más lo que ella puede saber del procedimiento y de allá hace parte del círculo más cercano del presidente, y seguramente tiene información muy valiosa que amerita esa protección adicional que le da, y ese favoritismo que de verdad es injustificable. El presidente de la República paga un precio político muy alto protegiéndola, pidiéndose de manera, y sobre todo que Armando Benedetti, nos guste o no, porque Armando Benedetti ha sido un político muy ganado en Colombia, pero es un peso político pesado. Y para que el presidente de la República haya decidido orientar sus afectos de Sarabia en contra de Benedetti, pues por lo menos genera mucho ruido y mucha duda de qué sabe esta mujer y por qué maneja sus recursos altos. 50 millones de pesos que se dice que era de viáticos. Pues hay dos cosas rarísimas. La primera, que aún en el viáticos en efectivo, y seguramente a dónde la mandaron y cuánto tiempo para uno acumular una cifra de eso. Entonces, no, o sea, todo apunta a que la información que nos han dado es irregular, inconsistente, pero seguramente ella guarda secretos al presidente de la República. Por lo menos nos hacen pensar eso. Ya ve, leo este despacho de la agencia EFE, recién nos llega desde Bogotá. La Fiscalía colombiana citó al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, para una declaración sobre presuntas irregularidades en la campaña electoral del presidente Gustavo Petro.
y a otros funcionarios por muerte de un oficial de la policía asignado a la audiencia que supuestamente se suicidó el pasado viernes. Con esta información, Marta Elvira, Dona Benedetti, ¿a dónde puede derivar esto ya que interviene el fiscal Barbosa? César Miguel, sí, desde muy temprano, 6:30 de la mañana, ustedes pueden encontrar detalles sobre esa investigación de la Fiscalía en eltiempo.com. Benedetti supone que en este momento está en Turquía, asistió a la final de la Champions League después de declarar que estaba siendo perdido y que él y su familia estaban en peligro, y prometió que volvería a ir hoy, martes 13. Se suponía que en el Consejo Nacional Electoral, que también está investigando el supuesto ingreso irregular de 15 millones de pesos, tenía una cita para que explicara esas palabras que le dijo a su antes escudera Laura Sarabia. Si él hablaba que había salido dinero, se iba a armar un problema para la campaña. ¿Quieren explicaciones? Aunque después él ofreció disculpas y dijo que era cuestión de tragos, lo que es cierto es que en dos partes diferentes de sus declaraciones, de sus audios, Laura Sarabia menciona el ingreso de ese dinero. Así esperamos que hoy aterrice, porque en el Consejo Nacional Electoral están peleando los del partido de gobierno con los de la oposición por investigar esta campaña, pero ahora tiene cita con la Fiscalía y tienen que dar explicaciones más allá de que estaba tomado y dechado. El alcohol siempre es el que lleva la culpa, ¿verdad? A ver, cuando Juan Falconer dice Laura le guarda secreto seguramente al presidente Petro, me pregunto de qué manera esto impacta en la opinión pública. ¿Se han hecho algún sondeo de opinión desde que estalló el escándalo hasta ahora? Porque antes los números del positivo bajos. Juan. Pues, antes se había hecho una muestra de opinión de la firma Impact, donde había un fuerte impacto en la imagen positiva del presidente, que estaba alrededor de un 33%. Sin embargo, es que esta muestra se hace más o menos del 23 al 29 de mayo, y digamos, todo este escándalo no había estallado y no había, digamos, manera de tener esa medición. Sin embargo, decisiones anteriores el gobierno nacional sí estaban llevando esa baja de popularidad del presidente. La imagen de desaprobación también está tal vez por arriba del 50%, y eso va creciendo. Y llama la atención que usualmente un presidente de la República en Colombia, en su menos de primer año de gobierno, pues goza de las mieles del poder, Claro. el Congreso de la República, la opinión pública no lo castiga tan duro todavía, pero la imagen, la popularidad del presidente se ha desplomado de una manera contundente, y seguramente si hay nuevos sondeos de opinión, seguramente esto afectará, sobre todo porque las crisis, hay dos maneras de manejar las crisis. La primera es evitándolas, pero si no se puede evitar es extendiéndola en el menor tiempo posible. Aquí el presidente ha hecho todo lo contrario, le han echado gasolina a esta crisis, ha generado un montón de incertidumbre, de ruido, y que se percibe que hay un inconformismo con el gobierno nacional porque el cambio resultó perfeccionando las prácticas de la clase que lo criticaron y lo hicieron con creces. Entonces, pues es un tema cuestionable, pero la imagen del presidente, la gobernabilidad se irá opacando. Inclusive en el Congreso de la República, si uno, los partidos se empiezan a separar, ya no están caminando tan fuerte, porque quieren verse por lo menos afectados en las elecciones regionales. Habla Juan Falconer. Elvira, te dejo ya, se nos acabó el tiempo, de manera que te doy ya la palabra a manera de conclusión. Esta es una situación compleja, sin lugar a dudas, solamente para
el país, para especialmente el gobierno. Y el temor que hay en algunos sectores es que el discurso de Gustavo Petro se radicalice, no solamente en contra de los medios de comunicación, lo ha venido haciendo, aunque dice que él es un defensor de la libertad de prensa, sino contra otros sectores. Ya empezó a llamar de nuevo a la calle. Un día antes del suicidio del coronel, él mismo marchó con algunos grupos sindicales y de profesores, diciendo que iba a presionar desde las calles la aprobación de sus reformas. Entonces, que la preocupación es que vaya a radicalizarse y no buscar digamos que un camino intermedio que sea el de recomponer la gobernabilidad perdida. Que estamos a la expectativa de cuál va a ser el siguiente paso del gobierno. Marta, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Como siempre, un placer. Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Juan, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. César, un fuerte saludo a usted y también a toda la mesa de trabajo. Como siempre, un placer. Juan Falconer, analista y consultor político. Los dos nos acompañaron desde Bogotá. 10 y 20 minutos de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por 107.1 FM. Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10 y 23. Leo lo siguiente. El gasto mundial en armas nucleares creció 3% el año pasado, hasta llegar a los 82.900 millones de dólares, más de la mitad de ellos por parte de Estados Unidos, según el último informe anual de la campaña internacional a abolir las armas nucleares. El año en el que comenzó la guerra de Ucrania, los 9 países con armas atómicas firmadas, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, India, Israel, Pakistán, Corea del Norte, invirtieron de media, escuche usted, invirtieron en promedio $157.664 cada minuto en este tipo de armamento. En total, en todo el mundo hay actualmente 12.500 armas nucleares, de las que 5.244 están en manos de Estados Unidos. Esto es como demasiado. Fracasó entonces la campaña para abolir armas nucleares. Vamos hasta la ciudad de Almansa, en la provincia de Albacete, España, donde está la doctora Aurora Bilbao. Doctora Bilbao, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias. Buenos días a ustedes y buenas por aquí, sí. ¿Qué impresión le merece esto? Hay 12.500 armas nucleares en este momento en el mundo. Perdimos la batalla de la desnuclearización. No, eso nunca hay que pensarlo. Pero lo que esto nos hace ver es que tenemos que continuar en la lucha y continuar denunciando estas situaciones, como estáis haciendo ahora vosotros en la y como pretendo hacer yo cada vez que tenga oportunidad. El problema es que esos gastos que decíais que han aumentado en materia militar, en materia de defensa, bueno, yo no de defensa, pero en materia militar, mucha de ella está destinada a mejorar los arsenales nucleares actuales. O sea, que no se nos olvide esto. Los que no han firmado el tratado, lógicamente, no están sometidos a su mandato, pero nosotros tenemos que continuar ahí, continuar denunciando. Y es un problema, pero el problema está en que la economía mundial se basa en 3 pilares fundamentales. Por un lado están las drogas, por otro está la prostitución y por otro el tráfico de armas y todos los componentes relacionados con las armas nucleares. Y si a esto le sumamos
una instabilidad política tremenda y una tensión social como no ha habido nunca en el mundo, pues lógicamente es caldo de cultivo, es la excusa para que los pueblos que quieren sentirse más seguros, teniendo armas, ándose. Qué horror, porque las armas lo único que pueden traer es precisamente lo contrario. Exacto. La inseguridad, el miedo y sobre todo no creer en el resto de la humanidad. Aurora, fíjese, cuando conociendo la letalidad de un arma nuclear después de la experiencia ya añeja de Hiroshima y Nagasaki, ¿por qué tantas? 12.500 armas nucleares. ¿Sería como para destruir el planeta varias veces, no es así? Muchísimas veces. A ver, vamos a ver si somos capaces de darnos cuenta de que las armas nucleares, su política fundamental es la disuasión. La disuasión es que no la utilice el enemigo, y bueno, pues esto es un principio absolutamente erróneo. Lo que hace esto es que todos los países quieran tener armas nucleares. Vuelvo a repetir, para sentirse más seguros. Que es un eufemismo, porque la seguridad no la dan las armas, la seguridad la da el diálogo, la seguridad la da la tolerancia, la seguridad la dan otros valores, no son precisamente las armas. Y yo creo que el tema es ese, que mientras el club nuclear no asuma la responsabilidad que le corresponde por el tratado que firmó de no proliferación nuclear, de desarmarse paulatinamente, pues nunca no se va a llegar a que las armas nucleares puedan desaparecer. Pero ninguno de los que tenemos un poco de conciencia tiramos la toalla, y ninguno de los que tenemos un poco de conciencia pensamos que eso se puede tolerar. Porque creo que en una ocasión ya he comentado que las armas nucleares existen y es su propia existencia la que nos pone en peligro. Por lo tanto, el peligro son las propias armas nucleares. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué debemos hacer? Lo que sugiero es que en todos los foros que sea posible se hable esto, se cuente esto y se ponga en evidencia a los políticos que las defienden y a todos los que no son políticos que también las venden porque tienen otra serie de intereses. Son muy poderosos, desde luego, porque, como he dicho antes, uno de los pilares que sustenta la economía mundial es el tema de las armas. Sí. Y tenemos que luchar contra eso. No podemos dar por supuesto que van a seguir existiendo las armas nucleares, porque o ellas o nosotros. No hay otra alternativa. Ya. Aurora, agradezco inmensamente que nos haya atendido en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y espero haber satisfecho sus expectativas. Con creces, Aurora, con creces. Muchas gracias. La doctora hoy es doctora en medicina por la Universidad del País Vasco y es especialista en materia su tesis doctoral está relacionada con el plutonio y todas sus consecuencias terribles. Coordinadora de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Son las 10:31. El próximo 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la Noche de la Herencia Venezolana. En Éxito 107.1 FM te invito a celebrar y a disfrutar los Marlins y los Tigres, no de Detroit, sino de Miguel Cabrera. Esta será la última visita de Cabrera al Loan Depot Park, aquí en Miami. Un concierto sorpresa para Miguel después del partido. Y la compra del boleto vas a recibir una camisa conmemorativa de la herencia venezolana y, más importante aún,
tendrás acceso a la preventa de boletos para la Sede del Caribe. Y obviamente, como siempre, parte de estos ingresos serán para Fe y Alegría para ayudar a los muchos estudiantes de Fe y Alegría en Venezuela. Celebremos la noche de la herencia venezolana apoyando a los Marlins y participando en el homenaje a Miguel Cabrera. Ojo, es muy importante esto. Compra tu boleto solo a través de marlins.com/Venezuela. Marlins.com/Venezuela. A las 10:33 vamos ahora a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, donde en la línea telefónica está el periodista mi buen amigo Paulo Manso. Paulo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sergio. Un gusto contigo. Paulo, estuvo la señora Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea de se reunió con el presidente Lula y por supuesto hablaron de la Unión Europea y la eventual alianza Sur. ¿Qué puedes decir al respecto, Paulo? Bueno, Van der Leyen dijo que dentro del final de 2003 se va a firmar acuerdo, lo dio por sentado, digamos, lo que después lo dijo Lula, parece que hay problemas después de casi 25 años, porque están hablando desde los años 90 de este acuerdo, así que son más de 20 años, y Lula dijo que, bueno, algunas cosas, algunos pedidos de Bruselas, como por ejemplo normas laborales y el no poder exportar productos agrícolas conectados a la deforestación de la Amazonía, que a ver de los brasileños con los aliados hay que tener confianza, pero entonces por primera vez digamos que dio una moderación con respecto al entusiasmo de unos meses atrás, cuando por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil dijo que querían firmar ya este verano europeo durante la próxima gira de Lula a Europa, a Francia, etcétera, en los próximos días, junio. Y así que vamos a ver qué pasa, porque realmente es una historia infinita. Después hablaron también del Fondo de la Amazonía y Ursula von der Leyen prometió 20 millones de euros para ese fondo y bueno, es mucho menos de lo que Lula esperaba, y así que también sobre ese frente digamos que a pesar de los anuncios entusiastas de Ursula von der Leyen, que dijo que sobre el ambiente, sobre varios temas hay una unión de intentos, después en el específico no fue tan bien como se esperaba, digamos. Ella llegó diciendo que ese año se firma, pero después Lula puso algunas posturas que vamos a ver cómo van a ser resolvidas por la diplomacia, porque ahí también hay un discurso de los agricultores europeos siempre, sobre todo los de Francia y de otros países de Europa, que claro, con la abertura sobre todo en el sector agrícola hay mucho proteccionismo en Europa, y por otro lado hay esas cuestiones ambientales, medioambientales, que usted sabe fueron, digamos, motivación de van a ser discutidas, por supuesto. Sí. Siempre falta un para hacer 30, digamos. Sí. Y la situación de la deforestación en la Amazonía, ¿cómo va, Paolo? Porque a pesar de todas las promesas electorales durante la campaña electoral de Lula, no se ha detenido según las informaciones que nos llegan. ¿Qué nos puedes decir? No, absolutamente. Y eso no tiene que sorprender, porque si se miran sobre todo el primer mandato de Lula, el récord absoluto es de 27.000 kilómetros cuadrados en el 2004. Y era el segundo año de Lula, absoluto de deforestación de Amazonía. Es un tema que siempre, porque ahí hay una visión del PT, de Dilma Rousseff, de Lula, que tenía, por ejemplo, Mangabeira Unger, que hablaba de capitalismo productivo, o sea, de
el tema de que hay más de 30 millones de habitantes en la Amazonía, entonces construir carreteras, construir ferrovías. O sea, es un poco contradictorio, por supuesto, la promesa que fueran hechas en la COP27 de Sharm el Sheikh en Egipto eran toda otra cosa. Después la realidad es otra, la realidad es que no hay control, primera cosa que no hay control. No había antes con Bolsonaro, que además hablaba barbaridades, pero no había control antes y no hay control ahora, porque ahí el gran tema es la criminalidad, el narcotráfico, la minería ilegal. Mirás que estamos hablando de áreas al borde de Perú, de Colombia, de Venezuela, donde hay todo eso que te comenté y realmente ahora sale el tema que algunas ONGs acusan internacionales que serían la carne de vaca que desmata la Amazonía. No es eso, absolutamente. No, porque hay esa visión, por ejemplo, que dicen que es mejor comer carne sintética para salvar la Amazonía. Es más o menos una tontería como la de poner impuestos sobre las flautulencias de las vacas que hicieron, me parece, en Nueva Zelanda. En realidad ahí hay minería de todo tipo, no solo de oro, pero de diamantes, de níquel, de niobio, de materiales de tierras raras. Hay el tema todo del narcotráfico. El narcotráfico controla amplia área de la Amazonía, no solo brasileña, por supuesto, y ahí manda. Y después hay el otro tema, sobre todo, que causó mucha polémica ahorita, es el tema del marco temporal, es decir, una ley que aprobó la Cámara y ahora el Senado tiene que ver si la aprueba o no, pero que realmente es una locura, porque pide a los indígenas que demuestren que en el 1988, cuando entró la Constitución, ellos estaban en aquella tierra. Lo que pasa es que se trata de más de 1 millón de indios que muchas veces son incontactados, y así que tenían una Polaroid de 88 para mostrar. Por supuesto que no pueden demostrar porque ahí no hay nada de título de tierra. Y otra cosa que causó polémica es un proyecto de Petrobras para inclusive extraer petróleo en la foz del río del Amazonas, que es una locura total. Y Bama, que es el ente ambiental, ya dijo que no se puede hacer, pero Petrobras está insistiendo sobre eso. Y otra cosa que hicieron es que enfraquecieron mucho, debilitaron mucho el Ministerio de Medio Ambiente y de los indígenas, sobre todo el de Medio Ambiente, que no tiene más el control sobre justamente las tierras indígenas. Entonces, hay todas las cosas de cosas concretas que totalmente contradicen las palabras de las promesas de la campaña de Lula. Paolo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Por favor. El tema es, César, que los políticos prometen siempre mucho y después mantienen siempre poco. Eso en todos los niveles y de todos los partidos, tanto de acá en Brasil como en el resto del mundo. Ese es el tema. Gracias, Paolo. Paolo Manso desde Sao Paulo. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y el cambio en la música es porque ahora nos vamos a Viena. Estamos escuchando la sonata número 6, Ludwig van Beethoven, y al piano está todo el talento de Valkyria Izaguirre. Valkyria está en este momento en la línea telefónica. Hola Valkyria, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar hablando con ustedes hoy. Bueno, aquí el que está más contento soy yo. Vienes de ganarte, a ver, ¿qué es que tienes tantos premios? Grand Prize Virtuoso Viena, Grand Prize Virtuoso Rome, segundo concurso internacional de jóvenes talentos en Ecuador.
más tu disco de debut, The Elevation of Mastery, con la Gramola Records. Has hecho de todo en muy poco tiempo. Eres muy joven, Valquiria. Sí, ha sido un viaje fascinante. Yo tengo ya 14 años que estoy establecida en Europa. Primero llegué a Berlín, luego me mudé a Viena, que fue donde comencé los estudios a los 19 años. Y bueno, ha sido un viaje con muchísimos aprendizajes, muchos retos, estar lejos de casa, lejos de la familia y situaciones también no tan fáciles que me han hecho fortalecerme como persona y como músico. ¿Qué situaciones? Bueno, por ejemplo, el hecho de estar sola. Cuando yo me mudé a Berlín en el 2009, que tenía 18 años, no tenía familia, yo nunca había salido de Venezuela, mis padres estaban naturalmente en Venezuela porque estaban trabajando muy duro para poder apoyarme económicamente con este proyecto. Y la verdad es que fue difícil porque imagínate, llegar a Berlín, prácticamente no hablaba el alemán, tampoco hablaba el inglés, el choque cultural y luego te podrás imaginar que llegas a Berlín donde van muchísimos músicos de todas partes del mundo que tienen toda su vida preparándose para hacer una carrera de concertistas. Entonces fue un momento donde yo llegué, obviamente en desnivel porque no tenía esa preparación y era a subir al nivel, a estudiar muchísimas horas para poder ir a unas audiciones donde de repente se presentaba una pianista asiática o un pianista ruso. ¿Y tu formación inicial de dónde viene, Valquiria? Bueno, mi formación comenzó en Caracas, en la escuela Juan Manuel Olivares. Tuve también profesores privados, pasé por otras academias como la Academia Juan Sebastián Bach. Estuve todos esos años preparándome en Venezuela. Luego voy a Berlín cuando termino la escuela, cuando termino el colegio, ¿no? Ingenuamente de mi parte yo pensaba que si yo salía yo iba a tener un poco más de apoyo porque en aquel momento como que no me sentía 100% apoyada con mis maestros, el panorama estaba así un poco desganado y bueno, obviamente fue todo un reto, ¿no? Pero un reto que me fortaleció y bueno, que me trajo todos estos premios. A ver, y en este momento en Viena, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy establecida en Viena, como te digo, desde hace 13 años y principalmente vine a estudiar. Estudié 8 años en el conservatorio acá, luego en el 2018 me gradué y actualmente mi vida se reparte entre prepararme para mis conciertos, prepararme para futuros concursos. También tengo alumnos de piano, me apasiona la pedagogía y me apasiona toda esta idea de pasar el conocimiento que yo he recibido de mis maestros. Entonces, básicamente, esa es mi vida, la mezcla de estudiar, de los conciertos y de los alumnos. Yo creo que como la mayoría de los músicos. Ajá. ¿Qué tantos conciertos tienes en tu agenda prevista, por ejemplo, en lo que resta de año? Bueno, este año he tenido casi 10 conciertos y me quedan unos 10 conciertos más este año. Es decir, busco que mi promedio de conciertos anuales sea de unos 20, 24 conciertos. Esto trato de, muy pensado, que hay unas palabras que siempre me resuenan, que las escuché de mi maestro Giuseppe De Bastato, italiano, que me dice, Valquiria, cada concierto es un viaje espiritual. Entonces, esta idea de tener muchísimos conciertos y de ir en automático realmente no resuena conmigo. Yo quiero disfrutarme la preparación de cada concierto, aunque esto represente tener un poco menos, es decir, un promedio de 2 conciertos al año, a la semana, al mes, perdón, pero que realmente me lo vive, realmente me vive el proceso. No quiero que en ningún momento de ir al público y transmitir la música se vuelva algo automático. ¿Y viene algún nuevo disco? Porque las sonatas de Beethoven las publicaste en el 2021.
Sí, actualmente me encuentro en la preparación del segundo álbum de estudio. Eso todavía se está cocinando, ya tengo el repertorio escogido, estoy en conversaciones con la disquera, pero ese es el proyecto, esa es la idea, que a finales de este año o el próximo año venga ese segundo álbum de estudio. Qué bien. Dices que cada concierto es un viaje espiritual. Pues el 23 de este mes, el 23 de junio, tendrás un viaje espiritual y en Caracas, en el Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina. ¿Qué nos tienes preparado para ese concierto, Val? Esto es para mí demasiado emocionante porque ese concierto representa mi regreso a Venezuela después de 10 años. Vale, es un concierto donde voy a estar interpretando obras de Beethoven, Haydn, Liszt, Ginastera. Yo lo llamo un encuentro de dos mundos porque es un repertorio que comienza con obras europeas, pero luego termina con obras latinoamericanas. Comienza también con obras del periodo clásico, pero termina con obras modernas. Entonces es un viaje como tal. Este concierto, el repertorio es súper emocionante, tanto para aficionados de la música clásica como para personas que tampoco conocen mucho del tema. Magnífico. El próximo 23 de junio, Sala José Félix Rivas del Teresa Carreño en Caracas, el gran recital de Valquiria Izaguirre. Quedé pendiente, Valquiria, me dijiste, sufriste mucho con la soledad. No hablabas alemán ni inglés. Bueno, ya hablas alemán, ya hablas inglés. ¿Sigues sola? No, vivo con mi prometido. Actualmente... Actualmente vivo con mi prometido. Claro, tengo tantos años acá, ya Viena se ha vuelto mi segunda casa y ya no tengo, gracias a Dios, esos problemas de soledad. Pero hace 14 años sí fue muy duro porque, claro, en el 2009 todavía no se usaban los smartphones, así como que cualquier persona los tuviera, y Sí. el internet. Entonces yo recuerdo que por muchos años ni siquiera tenía internet en mi casa y mis padres me tenían que llamar por la línea telefónica. Fue duro, Sí. fue durísimo. Sí. Bueno, gracias, Valquiria, por atendernos. Valquiria Izaguirre desde Viena. Muy bien, son las 10:55 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense iniciaron este martes una reunión en la que decidirán si las 10 subidas de tipo llevadas a cabo en el último año son suficientes o si es necesario seguir elevándolas. Mientras que en las anteriores ocasiones las subidas estaban previstas por la mayoría de los analistas, esta vez no hay consenso sobre lo que va a suceder. La Fed informará mañana miércoles de la decisión y su presidente, Jerome Powell, la explicará en una rueda de prensa. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:55. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.